Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Carla Rosa Gariba Muñoz y yo soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano de la Universidad IEXPRO. Nuestra materia es Programas de Desarrollo Humano y nuestra asesora es la doctora Elizabeth Ramírez Maza. El tema que vamos a tratar hoy es lineamientos de acción para programas sociales desde el enfoque del capital social. Damos inicio con la presentación. El presente trabajo tiene como finalidad determinar la importancia del capital social en los programas sociales, dando un principal hincapié en los lineamientos que estos requieren para que puedan ser generadores de ese capital social y que se necesita con urgencia en las comunidades pobres de nuestro país. Con ello sacar adelante a sus regiones, respetando por supuesto sus microredes y al mismo tiempo accediendo a las macroredes que permiten fluir nuevos capitales para el desarrollo comunitario. Existen diferentes lineamientos de acción para programas sociales desde el enfoque del capital social. El primer punto que tenemos que considerar es poner en marcha programas de superación de la pobreza adoptando la perspectiva del capital social, y esto significa que desde un inicio se consideren las relaciones sociales existentes en las comunidades a intervenir. Y el otro punto son que los programas sociales pueden fortalecer o generar capital social solo si se lo proponen en forma exigente y premeditada, pues supone poner en marcha algunos procesos, definir determinados pasos, instalar determinados procedimientos y privilegiar ciertas metodologías. El diagnóstico del capital social preexistente. Y esto se trata del fortalecimiento del capital social de los pobres y debe de entenderse como fortalecimiento del capital social comunitario localizado en un contexto y entorno donde se instalan historias, identidades y memoria, a la vez que hay recursos, restricciones y limitaciones, oportunidades, actores, instituciones, organizaciones y liderazgos. Esto es lo que nos dice Ransky y Serrano. ¿Y por qué? Es importante que se fortalezca el capital social de los pobres, pero siempre y cuando conozcamos su comunidad, siempre y cuando conozcamos perfectamente cuáles son sus necesidades, podamos identificar los liderazgos que hay en esa comunidad y sobre todo los promotores de estos programas tengan esa credibilidad hacia la sociedad que permita generar esa confianza y poder avanzar en los programas para que sean todo un éxito. Para ello será necesario un análisis de la cooperación local. Es importante contar con herramientas que permitan realizar diagnósticos de las redes preexistentes, integradas en una mirada global hacia las dinámicas de cooperación y de conflicto. Es necesario distinguir entre dinámicas cooperativas de capital social, son las redes de capital social de unión, puente y escalera. Recordemos que las de unión son aquellas que se dan dentro de la comunidad con sus pares entre unos y otros pobladores. Las de puente son aquellas que se dan con el gobierno y puede ser estatal o puede ser el gobierno a nivel nacional, y las de escalera son aquellas que se logran a nivel internacional, digamos, a través del Banco Mundial o a través de la ONU o a través de asociaciones internacionales de ayuda. Existen una serie de recomendaciones que ayudan a enriquecer la detección e interpretación de las dinámicas de cooperación recíproca local. Una de ellas es determinar los fundamentos y costos de la reciprocidad local. Y otro de ellos es distinguir formas de capital social que responden a estrategias de sobrevivencia de aquellas que dan cuenta de un proceso de acumulación. Esto quiere decir que cuando llega un programa a una comunidad, la persona que es beneficiaria de ese programa va trabajando sus redes sociales, va invirtiendo en sus redes sociales porque el programa se lo permite. Sin embargo, cuando no existe acceso a este tipo de programas se ve muy limitado porque no se tienen los suficientes recursos para fomentar todas estas relaciones sociales. En el caso de las comunidades pobres, un programa nos permite salir adelante en tiempos de crisis para ellos, que tienen que ver muchas veces con sequías, que tienen que ver con fenómenos hidrometeorológicos, con incendios y demás, y en donde a través de sus pares y a través de esa confianza que hay en la comunidad y a través de las relaciones que se han ido fomentando, llamadas sus redes sociales, es decir, su capital social personal, permite de alguna manera que ellos se ayuden. Cuando se cuenta con un programa que te da más recurso financiero, te permite poder ayudar todavía más.
y poder manejar esas estrategias de sobrevivencia. No se trata de una acumulación de capital personal, sino de estrategias de sobrevivencia para ayudar a la comunidad y poder lograr ese bien común. Es importante analizar el conflicto en el nivel local, y esto resulta indispensable que los programas anticipen su impacto en la realidad local y se ajusten a las expectativas de los destinatarios desde sus primeras etapas de ejecución. El punto de partida debe estar en la capacidad de los funcionarios y agentes de desarrollo para entender la gestión social como un espacio de coproducción donde los diferentes participantes son parte de un propósito común centrado en la generación de capacidades y en la articulación cooperativa. Esto nos los vuelve a recordar Ransky y Serrano. ¿Por qué es importante? Porque se tiene que involucrar a cada sujeto de la comunidad para que haya esa confianza entre quienes son los promotores, entre el gobierno que genera estos programas de ayuda y entre la comunidad que los recibe. Generándose esa confianza es muy importante porque permite que estos programas lleguen a buen puerto. Hay una serie de recomendaciones para mejorar los niveles de conflictividad que implican directa o indirectamente los programas sociales, referidas a problemas relativos a los costos sociales de la intervención estatal cuando ésta no se sustenta en procesos participativos. Cuando hablamos de que no se considera en primer lugar a la comunidad, a sus necesidades, a sus liderazgos, a los pares que se tienen confianza entre sí, y llega el programa a través de los promotores y lo implementan sin tener ese conocimiento, genera conflicto. ¿Y por qué genera conflicto? Porque muchas veces el programa per se deja fuera a gente que le gustaría participar dentro de él, se siente excluida y se siente rechazada incluso dentro de su propia comunidad por no haber sido considerada. Y a lo mejor este programa lleva y considera a personas que no tienen esa capital social dentro de su comunidad y que de alguna manera genera más envidia o genera sentimiento de rechazo, porque no nosotros, nosotros siempre hemos sido más solidarios entre las familias, en fin. Entonces es importante tomar en cuenta los siguientes puntos. 1. Delimitar la unidad de intervención sobre la base de las percepciones locales. Otro de los puntos es definir la demanda social sin presuponer actores preexistentes. Identificar el umbral mínimo de recursos necesarios para promover el capital social. Y regular la competencia existente en los programas de superación de la pobreza. Tenemos impactos esperados e inesperados en el capital social. Plantear como objetivo el fortalecimiento de tipos de capital social requiere considerar y prever las dificultades de articulación de diferentes actores institucionales que no necesariamente aprecian los temas de desarrollo social desde una perspectiva integral y en la que participen efectivamente los destinatarios. Recordemos que esto nos genera muchas veces el conflicto. El resultado realmente resulta en una paradoja. ¿Y por qué? Porque los programas son eficientes en cobertura y resultados, pero al operar cada uno por su lado, sin visión de cooperación entre sí, pierden impacto y eficacia y, como se ha señalado, no se contactan con las relaciones sociales entre las personas que están en la base del capital social. Esto nos recuerda siempre Ransky y Serrano. Hay que recordar que el capital social de puente es la importancia de incorporar al sector privado, mientras que el capital social de escalera es la importancia de resolver tensiones entre el gobierno local y el gobierno nacional. Tenemos 5 herramientas claves para que los programas sociales tengan este enfoque de capital social. La idea de coparticipar en el diseño y ejecución de un programa es la clave ineludible de programas orientados al fortalecimiento del capital social. Hay 5 orientaciones metodológicas generales que ayudan a propiciar este proceso. La primera es el uso de metodologías participativas para poder potenciar el capital social comunitario. La segunda es la gestión comunitaria de conflictos. La tercera es integrar la dimensión de género en los programas sociales. La cuarta es promover la sinergia entre el capital social y el capital cultural de la comunidad. Y la quinta es mejorar la intermediación local de todos los programas. Existen 2 tipos de herramientas vinculadas con la institucionalidad. La primera es la idea de fomentar la asociatividad local y la segunda es el mejoramiento del acceso de la población pobre a bienes colectivos e institucionales en los servicios del Estado.
Y esto se refiere a que si bien no toda asociatividad es portadora de capital social, lo cierto es que no hay capital social sin asociatividad, entendida esta como la capacidad de acción entre personas que no son familia, pero que pueden actuar en forma cooperativa. La asociatividad se genera por varios motivos, y estos pueden ser sobrevivencia, esparcimiento, espiritualidad, generación de capital humano, acceso a bienes y servicios de distinta índole. Por su parte, mejorar el acceso a la población pobre a bienes colectivos e instituciones del servicio del Estado contribuye a una distribución más equitativa de bienes colectivos tanto a nivel micro como a nivel macro, y esto tiene que ver con la salud, con la educación, con el tiempo libre que hay dentro de cada una de las comunidades. A manera de conclusión, podemos determinar que si comprendemos que el capital social es aquel en el que se manejan nuestras relaciones sociales por medio de micro y macro redes, entonces tenemos que los pobres están muy limitados, porque si bien es un sector de la población que en su microespacio se sabe manejar perfectamente, su capital social lo explotan o lo potencian y se ayudan unos a otros para mejorar su entorno. No es así en un macroespacio, en el cual se requiere de acceso a información privilegiada para, por ejemplo, bajar recursos internacionales de asociaciones en el combate a la pobreza, o para que en su momento puedan llegar a los representantes del Estado y de alguna manera verse beneficiados con estos favores. De ahí la importancia de aplicar programas sociales que puedan fortalecer o generar capital social, en las que se establezcan relaciones de coparticipación, en la cual se requiere de un trabajo tripartita entre el gobierno, el sector empresarial y la comunidad, sin menospreciar el trabajo de los promotores de estos programas, que generan la confianza comunitaria para llevarlo avante. Debemos recordar que, como se menciona en la lectura, solo si se lo proponen en forma exigente y premeditada, ya que este trabajo supone poner en marcha algunos determinados pasos, instalar determinados procedimientos y echar mano de diversas metodologías. Recordemos entonces que los programas con capital social son aquellos en que se involucran y hay una relación coparticipativa y sobre todo genera un bien común. Muchas gracias.